Hola, Oscar. Entonces, te cuento que también estamos conectados en LATAM, en Latinoamérica, con un grupo interesante de médicos y doctoras y doctores conectados que paralelamente a CITIC van a estar en la transmisión. Te digo Bueno, para que sepas que también tenemos público ya conectado de varios países, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de qué bueno. Argentina. Así que sepamos eso, ¿sabes? Bueno, Adelante, Oscar. Los muchísimas dejo gracias, Juan. tranquilos. Nos quedamos esperando Estás la orden esperando. de Alejandro. Estamos Perfecto. esperando que Gracias nos a den todos el por vivo estar. para salir a CITIC, así que a los compañeros que están de Latinoamérica viéndolo por fuera de CITIC, también les agradecemos la presencia y los invito a esperar unos minutos, 3-4 minutos que avanzamos con el vivo. Mientras van compartiendo la imagen, me presento, yo soy Oscar Méndez, me acompañan el doctor Fava, que es parte del staff, la doctora Silvina, nuestra residente, nuestros técnicos, Hernán, Gustavo, Marisa de Metronic, que va a armar la válvula, el doctor anestesiólogo Germán, y el doctor Miguel Cerdá en la ecocardiografía. Les quiero agradecer nuevamente la invitación, es un honor para nosotros estar con ustedes en la mañana de hoy. Y bueno, ahí escuché a los amigos del panel, tanto de México como a Pablo Lamelas de la Argentina, que estuvo con nosotros acá en el laboratorio el día miércoles que hicimos un caso. Si les parece bien, ustedes pueden compartir las diapositivas que yo les mandé del caso para que se vean mejor en la sala de conferencias y yo les voy comentando el caso que vamos a hacer en el día de hoy. Nosotros vamos a dejar de compartir nuestra pantalla y ustedes comparten el PowerPoint que tienen ahí. Vale. ¿Podemos compartir los slides del doctor, por favor? Deja de compartir, Gustavo. Listo, arranquemos ahí. Se trata de un paciente de 82 años que se presentó con disnea. Es un señor muy conocido aquí por nosotros todos en la institución, que tiene múltiples factores de riesgo: hipertenso, dislipémico, diabético, no insulino dependiente, tabaquista actual, que tiene también antecedentes de insuficiencia renal crónica, moderada, no dialítica, que le hicimos una angioplastia coronaria hace muchos años al ostium de la coronaria derecha, que posterior a eso empeoró la enfermedad coronaria y necesitó cirugía de revascularización coronaria con un bypass con mamaria interna a la descendente anterior y 3 puentes venosos a coronaria derecha, perdón, 2 puentes venosos a la coronaria derecha y a la arteria circunfleja. Después de eso requirió de una endarterectomía carotidia y posterior a eso, por la disfunción renal y los estudios posteriores, una angioplastía renal. En resumen, un paciente añoso panvascular con cirugía de revascularización miocárdica previa e insuficiencia renal crónica. La próxima tiene un electrocardiograma más o menos normal con una conducción conservada. La que sigue. Ahí, con un laboratorio con una discreta anemia, una disfunción renal, como les dije, moderada, un coagulograma básico normal. Tiene una fracción de eyección levemente deteriorada, con una estenosis aórtica severa, con gradiente pico de 50 y medios de 30, con un área valvular borderline por área de 0,9 y con una presión sistólica en la arteria pulmonar de 35. En el marco de un paciente con estenosis aórtica se le realizó una coronariografía y una angiotomografía para decidir la mejor estrategia. La próxima. Ahí ven la coronariografía, tiene enfermedad de tronco, descendente anterior. Vamos avanzando progresivamente todas las diapositivas. La próxima. Ahí se ve la coronaria derecha, el estén ostial está bien, pero tiene una lesión crítica en el segmento medio y lesión severa en el origen de la descendente posterior, donde se ve un bypass conectado en el segmento medio. La próxima, ahí se ve la oclusión de ese bypass a la coronaria derecha, el bypass a la circunfleja también tapado y la permeabilidad de esa mamaria con un puente radial a una diagonal. La próxima. Ahí vemos la revascularización arterial permeable, perdón, a una marginal. Y la revascularización con las venas tapadas luego de ya más de 15 años. La próxima. Hemos realizado una tomografía, tiene unos accesos vasculares aceptables, con calcificaciones en las femorales comunes, sobre todo en la pared posterior, con un adecuado diámetro. La próxima. Tiene calcificación importante del arco aórtico. Analizamos siempre la posibilidad de un acceso axilar en el caso de que no tengamos un acceso femoral adecuado. La próxima.
Hemos hecho las mediciones, en este caso las hicimos nosotros, tiene 22 por 25 milímetros de diámetro, con un perímetro de casi 76 y un área de 450, con una altura de ostium coronarios adecuado, derecho de 17 milímetros y el izquierdo de 11 milímetros, la próxima. Hemos estimado una proyección para el trabajo en el overlapping de las cúspides izquierdas y derechas, en una proyección izquierda de 4 grados y una inclinación caudal de 40 grados, que es una proyección ciertamente incómoda. Felizmente no es tan derecha, lo cual lo haría casi imposible. Se ve ahí la calcificación importante tanto de la unión seno-tubular como de la válvula, aunque la válvula básicamente es el seno no coronariano el que está calcificado y un poco el derecho. La próxima, la válvula es tricúspide, por cierto. Hemos estimado un oversizing de aproximadamente un 20%, con ese perímetro de 75 estaríamos en una válvula 29, que es lo que hemos montado para el día de hoy. La próxima, bueno, el resumen clínico que ya les dije, la enfermedad coronaria y la estenosis aórtica con un STS de mortalidad de 7, intermedio alto. La próxima. Entonces decidimos, de acuerdo a la discusión del Heart Team, que fue hacer una angioplastia y luego el implante de una válvula por cateterismo. La próxima. Hicimos la próxima, la revascularización de la coronaria derecha, que parecía relativamente fácil. Sin embargo, vamos hacia adelante. La próxima. Hicimos predilatación de esa lesión y después fuimos a tratar de recuperar esa descendente posterior bastante importante. Nos costó mucho cruzarla. La próxima. Tuvimos que predilatar el segmento medio y usar una extensión del guía, como lo van a ver en la próxima, para posicionarnos muy cerca de la lesión y poder cruzar con un balón, como lo ven ahí a la izquierda de la pantalla. Predilatar y poner 2 stents largos. Acá, por ahí mañana que vamos a hablar de angioplastia coronaria, la utilidad de los extensores de guía, ¿no? Para facilitar una angioplastia que era compleja, tratar de usar poco contraste en un paciente con disfunción renal, la próxima, y luego el implante del stent en el segmento medio, y un resultado que yo creo que es muy favorable. La próxima, un stent 2.530 en la descendente posterior y un stent, la próxima, de 3.5 por 30 en el segmento medio de la coronaria derecha. Y a la derecha de la pantalla ustedes ven el resultado final. En eso es lo que estamos. La próxima. Y volvamos a compartir nosotros. Dejen por favor de compartir ustedes y volvemos a la imagen de la sala. Mientras tanto, el distinguido panel que tiene ahí puede darnos sus comentarios y opiniones. Salgan del pues PowerPoint abrimos, y dejen de compartir. Así volvemos nosotros. abrimos micrófonos al panel y me gustaría saber la opinión que tienen en el contexto de este paciente ya revascularizado, pero con lesiones coronarias y o con oclusiones de algunos de los puentes. ¿Cuál es la opinión de ir con TAVI, entiendo los riesgos quirúrgicos, pero ir por una opción quirúrgica? ¿Qué haría el panel? ¿Quién tiene algo que comentar? Abril. Bueno, abrimos la discusión. Creo que no hay ninguna duda, estaríamos todos en acuerdo en que el riesgo quirúrgico sería elevado, probablemente sería en el rango del 4%. Sabemos que no hay tanta comorbilidad, entonces el riesgo fundamental viene de la edad y una historia de cirugía previa. Yo lo que sí encuentro muy útil a discutir sería los tiempos de revascularización. Cuando tenemos lesiones sencillas, creo que también muchos operadores lo que hacemos es en el mismo tiempo se resuelve el problema coronario y se continúa con la TAVI en el mismo procedimiento, pero en esta extremadamente compleja podía dar dificultad. Entonces yo encuentro bien dividirlo en 2 momentos. No sé los demás si lo harían igual. Perdón, me Soy interrumpo. Flavio Sí. Ricchini, un Hola abrazo Flavio, qué desde gusto Ciudad de escucharte. México. Muy lindo caso. No, creo que no haya ninguna discusión en la elección de TAVI, un paciente que ya tiene una mamaria que funciona con una edad.
Dos comentarios muy breves. Uno, tiene una anemia que no es gravísima, pero que tiene una anemia de esa edad con una disfunción renal. Generalmente hacemos un tratamiento con Ferrinject unos días antes para llevarlo un poquito más a una hemoglobina más normal. Eso reduce también el riesgo de nefropatía de contrasto. Y bueno, y la otra cosa, como sabes, nosotros hacemos siempre primero la válvula y después la coronaria, pero eso es motivo de discusión que vamos a dejar para más tarde. En un paciente octogenario como este, si tuviéramos un riesgo quirúrgico bajo, pero con las características del paciente en cuanto a la edad y en cuanto a ya haber sido, bueno, tocado antes, ¿tienen algún comentario al respecto? O sea, si hubiera sido bajo el riesgo en un octogenario, ¿tomarían otra decisión? Perdón la En mi interrupción, hospital mientras no Flavio, se reopera un déjame hacer paciente un que tiene una comentario, buena Flavio. mamaria que funciona, si se puede hacer una TAVI, ¿no? Necesitaría que los técnicos vuelvan a darnos la salida de nuestra imagen. Totalmente alineado. Si tiene esternotomía previa, tiene una muy buena razón para operar. O sea, otra valvulopatía, no sé, algo mitral que no se puede resolver con catéter, tricúspide, algo más tiene que haber definitivamente, porque ya el riesgo de reoperación, la edad, son cosas que se suman. Pero si seguimos guías actuales, incluso en Latinoamérica, si el paciente es buen candidato para TAVI transfemoral, por encima de 75 años, TAVI se supone que es un mejor tratamiento global que una cirugía. Ni contar de hablar las comorbilidades de la esternotomía y cosas por el estilo, pero cirugía combinada, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer ese cambio en Latinoamérica. El tratamiento estándar de un paciente mayor de 75 años apto transfemoral tendría que ser TAVI. Después hay consideraciones locales, experiencia local, cobertura de costos, pero en Latinoamérica siempre que se pueda cubrir o realizar una TAVI transfemoral por encima de 75 años debería ser el estándar. Bueno, ¿me están Gracias. escuchando? Doctor Mendiz. ¿Sí? ¿Me escuchan ustedes? Sí. Bueno, perfecto. Me pareció muy interesante el comentario de Flavio. La verdad que nosotros no hicimos eso, pero lo vamos a tener muy presente para la próxima. Bueno, todos nos conocen, Flavio, somos grandes amigos y trabajamos juntos en algún lugar, aún en la actualidad. Y creo que si no confundí mal la voz, porque hace rato que no lo veo personalmente, pero me alegra escucharlo, creo que era el doctor Gigal el que hablaba y hacía el comentario acerca de la revascularización y el momento. Yo creo que en este paciente, más allá de la cuestión técnica, de la derecha que ya no parecía demasiado sencilla, también tiene la disfunción renal. Pero nosotros, y ahí podemos diferir con Flavio, en general lo hacemos antes, porque nos hemos encontrado a veces lesiones no dilatables que tenemos que terminar en algún rotablator, prolongando un procedimiento y nos parece bastante más simple, sobre todo para la hora de proteger riñones, hacer la angioplastia antes y después la TAVI. Y bueno, habrá que ver si la propuesta de Flavio en el futuro de hacer a la inversa es mejor o no. Y lo veremos. Si quieren, si les parece, para ir ganando tiempo, les cuento lo que hemos hecho. Adelante. Y querría saber que nos están viendo bien. Se ve perfectamente bien. Genial. Bueno, vamos a mostrar las imágenes. Vamos con la primera, hicimos crossover. Ahí tenemos gente que es absolutamente minimalista. Nosotros somos minimalistas, pero no tanto, en el sentido de que todavía protegemos el acceso vascular contralateral, hacemos la punción, en nuestro caso guiada por angiografía, la próxima. Hemos tratado, ustedes ven ahí el calcio que veíamos en la tomografía, se ve perfectamente en el margen derecho del pigtail. Así que hemos buscado el spot por encima de eso, tratando de hacer una punción alta y siempre lo hacemos alto. Para el caso de que tengamos un sangrado es más fácil de resolver con un stent. La próxima, hemos dejado una guía 0.18 de protección, con la cual después vamos a cruzar un catéter y hacer test. Vayamos avanzando rápido todas las imágenes. Hemos avanzado un introductor 14, que es lo que tenemos puesto aquí por femoral. Y acá les voy a demorar un minuto, que es lo que habitualmente hacemos, tratar de cruzar con un pigtail. Recuerden que esto se trata de enfermedad aórtica calcificada, que no es fusión de comisuras, así como la fiebre reumática, así que en general se puede cruzar así, con lo cual nos evitamos todo el trauma de la pared con la guía recta. La próxima. Lo que sí tratamos de hacer después y que nos pareció y creo que es importante, ahí en el panel está ahí todos súper expertos, pero tenemos muchos fellows. Hay gente que nos está viendo no solo en CITIC ahí sentados, sino también conectados desde Latinoamérica.
Es tratar de estar seguros y convencidos que no hemos cruzado a través de alguna trabécula en la valva anterior de la mitral, de alguna cuerda. Entonces retiramos el pigtail y si tenemos que recruzar la válvula lo hacemos, lo dejamos en el tracto de salida y luego lo avanzamos así como lo avancé yo para estar seguro que hemos cruzado lo más limpio posible. La próxima. Y después fuimos a poner un pigtail para el seno no coronariano y buscar la proyección esa que es una izquierda de 5 grados y caudal de 40. Por ahí alguien me puede preguntar por qué el marcapasos. La verdad que si fuera un caso de la vida real lo hubiera hecho sin marcapasos. Pero en este caso, para la transmisión en vivo, que uno a veces se distrae un segundo con alguna conversación, prefiero estar en el lado seguro del procedimiento. La próxima. Esa es la última. Y acá estamos. A ver si podemos hacer un poco de zoom acá a la mano. Hemos elegido una guía Landerquist. Le hemos hecho una guía para transformarla, un shape, para transformarla en extra small. Y acá cerca de mi mano derecha le hemos hecho una curva secundaria para después poder retirar lo más fácil posible el nose cone del device. Hemos elegido, creo que tenemos una más donde chequeamos la válvula, que ya la chequeamos, si está la fluoroscopía. Ahí hemos elegido una Evolut Pro y vamos a implantar entonces una 29. También les quiero escuchar comentarios acerca de ello. Y vamos a predilatar con un balón de 20, respetando el diámetro mínimo que era de 21. Nosotros vamos a empezar a trabajar, le vamos a avisar al anestesiólogo que estamos empezando y ustedes mientras van comentando. Doctor Lamelas. ¿Cómo estás, Oscar? Estás Pablo. haciendo casos en vivo todos los días. Esta semana sí. Plantar una GoPro en la frente y hacer un reality de tu vida. Esta semana fue una semana muy activa. Ayer hicimos un caso muy interesante que está en YouTube con una aorta totalmente horizontal que les sugiero que lo vean para ver la utilidad del overlapping de las cúspides, porque lo hicimos con Matías Stegman acá y la verdad es que ni él ni yo estamos convencidos todavía de lo que vimos. Y quedó muy bien, pero creo que merece ser visto. Cacho, te quería hacer una pregunta en relación a prelatación. Prelatás a todas las Evolut que por estenosis aórtica, algunas, ¿cómo basás su criterio para prelatar o no? No estoy hablando obviamente de situaciones donde es estenosis aórtica pura, estoy hablando específicamente de estenosis aórtica severa. ¿Prelatás a todas las Evolut o algunas? La presión, te diría que a la gran mayoría, por ahí este sería un caso que en la vida real lo hubiera no predilatado, porque no tiene tanto calcio, pero para facilitar el implante y no estar tan oclusivos si tenemos que recapturar y tener un problema en vivo, vamos a 180. Tengamos el desfibrilador preparado, dale. La vamos a predilatar. Yo sé que está Flavio ahí que no le gusta o no lo hace habitualmente. La próxima, desaparamos. Y creo que tampoco en este caso hubiera sido imprescindible y por eso me parece, vení Carlos, tan pertinente tu pregunta. O sea, en resumen, diría a una mayoría, pero no a todas. Yo, si me preguntas por qué a la mayoría, creo que para este implante alto que hacemos, que tampoco tiene por objetivo ser tan alto, pero esos 2 o 3 milímetros que estamos buscando en la proyección del overlapping de las cúspides, vamos con la válvula, Flor, Marisa. Creo que nos permite menos movimiento de la válvula y no tanto dives in, que se vaya hacia adentro si la válvula no está predilatada. No sé si coinciden en eso que yo me pareció haber observado. Carlitos, vamos. Bueno, nuestro grupo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre prácticamente solo predilatamos algo cercano al 10% de las válvulas. Básicamente vamos sin predilatar en la mayoría y la verdad es que no hemos tenido mucho problema con la posición de la válvula. Sí tenemos una tasa mayor de posdilatación, pero bueno, hasta el momento no ha afectado el resultado de nosotros. ¿Podemos hacer un poco de zoom ahí? ¿Comentario? Sí, viendo la TAC, tiene una calcificación, digamos, no muy grave, diría casi leve, o sea que yo no lo hubiera predilatado. El hecho de predilatarlo, no sé si eso te facilita el implante con menos movimiento. Yo diría al contrario, ¿no? Cuando la predilatás se mueve, baila más un poco
la válvula. Yo dentro creo que de- baila, pero se tiende Bueno. menos a ir hacia adentro, Flavio. ¿Test? Ajá. ¿Test? Para. Oscar, saludos, sí, soy Yigal, un saludo desde Qué México. grande. Recuerdo Dale, tu primer caso en 120. vivo en el que te vi, fue aquí en México, Despacito. fue en el Con Instituto de Groove. Cardiología y Sí. estabas con Groove. Test. Y Groove, en los minutos Dale. que estuvo antes del procedimiento, lo que más insistió fue en que él no creía en la predilatación. Y ese caso en vivo, 2015, fue Guardamos. sin predilatación. Y esa fue la escuela que Inyectar. nosotros seguimos y lo aderezo con dos casos Vamos que me a ha la tocado izquierda. donde al predilatar se ha desgarrado el seno coronario y luego no podemos ni siquiera ubicar el pigtail, se va directo a la cavidad ventricular e insuficiencia Sacale aórtica craneal. grave. Entonces, entre lo que tuvimos como enseñanza Ahí. tuya en 2015 y esos dos casos, la verdad es que predilatamos, como comenta Dale. Merino, en la minoría de los casos, básicamente en calcificación muy grave y si son bivalva. Sí, yo recuerdo eso y creo que, si me permiten, vamos a continuar y volvemos sobre esto en un segundo. ¿Qué les parece la posición? Adelante, doctor. Flavio, ¿qué te parece? ¿Muy baja? A ver, poné un Esa es poquito más caudal. la caspa overlap No, esta es la izquierda. o Vamos a esta, hacer una izquierda la ahí. izquierda. ¿Test? A ver, hay un poquito de parallax todavía. No, ahora no. Ahora está Ahora no. perfectamente quitado. Ahí se ve el no coronariano 1, Bueno, 2. Y lo a mí vemos me a unos parece 5. bien. Vamos a A mí me parece derecha, bien. a la anterior. Sí, A sí, la para de mí está 40 bien. No sé grados qué en la oblicuo ¿qué izquierda. opinas, Yigal? Sí, tomando en referencia que la proyección es izquierda, me parece bien, pero sí me gustaría ver la proyección. Acá, vamos a poner un específica poquito de zoom clasp overlap. para que lo vean mejor y vamos a hacer un cine ahí. Dale. El pigtail está de hecho un poquito encima, fíjense en el seno, y aquí en realidad aparece el no coronariano a 0,1. Le hago un cine A mí me nuevo para parece que lo está vean. bi- A ver. Me parece que está bien la Vamos. altura, pero que también profundizarla un poquillo no alteraría el performance de la válvula en el anillo y nos daría mucha seguridad para no tener un pop-up o alguna Sí, de estas complicaciones. yo me siento ahí conforme. Creo que le podemos liberar suave a 120 el marcapaso para evitar extrasístoles. Una cosa que hacemos es no apagarlo, sino bajarlo lentamente cuando lo apagamos. Hemos retirado un poco la cuerda para evitar que esté haciendo tensión sobre la válvula. Vamos ahí. Yo voy a tratar de corregir un poquito la posición para poner el catéter lo más central posible y lo más alineado. Ahí. Vamos a continuar ahí. Carlos está liberando. Dale, Carlos, todo ahora. Todo. Y ahí presionamos un segundo para que se liberen los pallets. Ahí les voy a dar cine. Creo que la posición en el seno no coronariano es perfecta. Habría que ver del otro lado, ahora lo vamos a ver. Vamos a poner un poquito más de frente. Voy a responderle a Yigal que me parece muy importante su pregunta. Mirá, cuando con Eberhard aprendimos a hacer válvulas, dos cosas. La primera es que las implantábamos en oblicua derecha, medio parecido a lo que hacemos ahora. Sin embargo, no teníamos esos datos. Y después, cuando en Europa se empezó a usar la oblicua izquierda, nos cambiamos pensando que eso era lo ideal. Pero luego volvimos. Lo segundo es, pensamos que si no predilatábamos, ¿tenés el introductor? Íbamos a tener menor incidencia de stroke. Sobre todo era eso lo que buscábamos. Y ese concepto no ha sido probado en ningún estudio clínico. Y entonces ahí es cuando empezamos a pensar que si nos parecía necesario predilatar, lo podíamos usar con seguridad porque no nos estaba afectando eso que nos preocupaba. Y hoy tratamos de predilatar para, como te dije, yo creo facilitar el implante y lo segundo, tratar de evitar las postdilataciones para traumatizar lo menos posible el acceso vascular y también como las ponemos muy altas y a veces quedan un poquito más de lo que queremos, si tenemos que postdilatar estamos preocupados de producir un pop-up. Así que esa es la razón por la cual hemos cambiado un poco. Recuerden
que yo me trato de parecer a Paul Lamela, que está ahí, y mantenerme joven, entonces me mantengo con la mente abierta para hacer cambios, no me quedo en lo viejo. ¿Paul es así o no? Es así, te mantenés al día como un chico de 20 años. Teneme, Carlos, por favor. Bueno, vamos a hacer una inyección y vamos a ver el eco y pone 20 a 15. A mí me gustó, Flavio Bolligal, ¿qué les parece la posición? Está la doctora también ahí, que me gustaría escucharla. Pone la proyección buenos días. derecha, sí, la de trabajo. Algo muy importante que también me parece que no hemos tratado es acerca de la planeación preprocedimiento con todo el Heart Team. Aquí tocaron un punto muy importante hablando de una válvula calcificada. No es tanto el calcio, pero sí hay Cuidado, calcio. Carlos, Entonces, está pegando. el oversizing que estaban calculando de la válvula me parece correcto. Hablando de la predilatación y Ahí está posdilatación, bien. fue un punto acertado el oversizing de la válvula. Y Se bajó, ¿eh? O sea, pues parece muy bien. antes. No sé qué opinan. Vamos a sacarle un poquito de caudal para ponerla un poco más en paralaje y que se vea un poco mejor. A ver, ahí. Ahí, a ver, un Oscar, poquito menos. Sí, te agradecería muchísimo si aprovechamos el caso en vivo, porque siempre es bueno aclarar Ahí. los términos. ¿Qué se entiende por paralelaje y buscar el parallax? El parallax es que se vean todos los strats coincidiendo, que el anillo final de la válvula se vea lo más perpendicular, que se vea como una línea y no como un círculo o un ovoide. La válvula, como ven, se bajó un poquito, quizás debido a esto que mencionábamos del poco calcio. Así que yo creo que sería bueno hacer una postdilatación. Vamos a tratar de usar un balón de 25 o 26, si están de acuerdo. Flavio. Bueno, yo generalmente hago la angiografía sin la guía y Sí, controlo con a eco. ver, Y bueno, si con el hagamos eco eso. hay poco leak, la dejo, ¿no? Y si hay mucho leak, entonces ahí sí. Sí, es verdad que tenemos La una angiografía lander con que la guía está... es siempre un poco, te empeora la situación. ¿Te parece que hay una Sí, insuficiencia importante? Tal vez sin la guía y con un eco la dejaría estar. Ya la predilatada. podemos seguir haciendo los comentarios. Se ve nada más un leak importante del lado coronario izquierdo, por decirlo Sí, así, o del para correr un lado poquito la imagen derecho para superior en que la válvula, podamos ver pero mejor yo el también eco. coincido en Al que revés. la fuga grande que se ve es central por la guía, y yo también haría una angiografía sin guía para tomar una decisión, independientemente de que el eco nos va a decir si es central o no. Además, hay otra característica importante de la Corvant, que es su expansión, ¿no? Que continúa a moldarse bien al anillo en los minutos y las horas que siguen al implante, y esa insuficiencia que a veces te parece importante, con el pasaje de las horas se reduce muchísimo. O sea, generalmente espero un poquito viendo con el eco cómo va, porque la dimensión es buena, el calcio era poco, la predilataste, la posición es muy buena. No me espero una insuficiencia importante que necesite una postdilatación. Sí, yo coincido con que posdilatar para mí en este momento no sería una decisión que yo tomaría. Vamos a preguntarle al doctor Miguel Cerdá, que está haciéndonos el eco, qué es lo que está viendo. Ustedes lo ven, pero que él nos lo comente. Miguel, tenés ahí... Bueno, buen día a todos, la audiencia presente. Estamos haciendo un eje largo paraesternal izquierdo, donde vemos la posición de la prótesis en la raíz aórtica, y vamos a ver con color, digamos, si encontramos alguna insuficiencia significativa. Vemos un jet, pero el mismo impresiona no ser significativo. Vamos a dar un poquito de zoom para que puedan ver la presencia de este jet, que parece ser de posterior o posterior y lateral, ¿sí? Vamos a hacer un eje corto. Por otro lado, corregime si digo algo mal, pero Sí, ahí la posición, si uno estimara, está en 3-4 milímetros, no está mucho más profundo que eso.
en ese borde, del otro seguramente está más, pero no está llegando a la mitral, uno ve perfectamente cómo se mueve la mitral, etcétera. Exactamente. Ahora vamos a Sí, intentar... Sí. el aspecto eco parece un poco más baja que el aspecto angio, ¿no? Pero por lo poco que sé de ecografía, no pierde, casi no pierde nada. No, Exacto. ahí tienen la imagen. Podemos poner La color valva ahí para ver. anterior no tiene ninguna limitación en su excursión. La otra cosa que podemos hacer también, tanto por eco como por fluoroscopía, es ver la expansión, que la válvula esté lo más simétrica posible. Nosotros la vimos en el final, en la oblicua derecha, pero en la oblicua izquierda que habíamos visto también se veía bastante expandida. Ahí es la imagen que tenemos y fíjense en la anterior. En la anterior, ahí es la oblicua izquierda que habíamos hecho. Se veía, no, es la anterior en la oblicua izquierda. Esa. Bastante simétrica. Y por otro lado, fíjense, para quienes sugirieron por ahí ir un poquito más profundo, tengan en cuenta que nosotros en la proyección izquierda lo que vemos es el contacto con el seno izquierdo, no le prestamos atención a la profundidad sobre el seno no coronariano, a veces inclusive parece por encima del seno, y volvemos a la proyección del Casper overlap, que es acá, para estar más o menos seguro. Pero fíjese que indudablemente después la prótesis algo migró hacia adentro, porque ahí estábamos a 0, les diría, o 1 como mucho. Doctor Lamedas. Justamente antes de la liberación yo hablaba con Luis este tema, de que cuando pasa eso, ¿no? Que el seno izquierdo está como un diamante casi completo, o sea, no estaba al borde del lado izquierdo, y el lado no coronariano está como a 1 mm 0, que sería como ideal. A la liberación suele pasar eso, que se baja después, es como que se termina acomodando del otro lado. Pero yo igual le dije a Luis que hubiese hecho lo mismo, ¿no? La alternativa sería recapturar, no sé, cambiar la cuerda, ya tener una Lunder de alto soporte ya más alineado que esto, porque esto sucede mucho cuando trabajas con FIDAs, viste que baja así derecho y te queda muy profundo en el izquierdo y no tanto en el otro, cuando libera te tiltea de esta manera. Entonces, yo no le encuentro una solución a esta situación que te pasó. ¿No? A mí me ha pasado también. Bueno, implantar más abajo no es la solución. Y más arriba es muy riesgoso. Eso, Claro. o sea, entonces, se me ocurre, Oscar, vos que haces siempre esta doble curva, que de hecho eso lo aprendí de vos, hacerla más pronunciada, adaptarla, no sé, con modelo 3D de tomografía, porque no todos los pacientes bajan igual la cuerda. Algunos bajan bien alineada al anillo y eso generalmente queda en A1, no coronariano, uno izquierdo y no se te mueve, queda ahí. Pero con queda así, es muy impredecible qué pasa, porque es como no... ¿Qué opinás, Oscar? Yo creo que lo que vos decís es extremadamente importante y le agregaría un dato. Esa proyección en el cual nosotros la vemos a 1 o 2 milímetros y hay poco calcio es quizás el más riesgoso de que se te mueva un poco hacia adentro cuando la aorta es un poco horizontal y no estás perfectamente alineado. Pero por otro lado también es la situación de quizás más riesgo hacia un pop-up, porque si vos tenés mucho calcio en todos los leaflets y la dejás a -1 o -1 o -2 del no coronariano y del otro lado a 3 o 4 milímetros con calcio suficiente, no se va a salir de ahí, salvo que estés haciendo tracción o tensión en todo el sistema, no se va a salir. Pero con poco calcio ir más arriba es un poco complicado. Y yo intenté horizontalizarla un poco empujando el catéter antes de la liberación, que es lo que les comenté en vivo, a ver si podemos volver hacia atrás. Y algo lo corregí porque estaba en el borde interno el catéter, ahí, y yo lo corregí un poco, retiramos la guía para que no tenga tensión y lo pusimos un poco más central, ahí está un poco más central, pero indudablemente quizás no fue todo lo suficiente. Le vamos a preguntar a Miguel qué es lo que ve y hacer una ortograma final y decidimos. Miguel, ¿cómo te parece la insuficiencia? La insuficiencia me parece leve, veo cierta impronta del calcio que estaba en la valva no coronariana, ¿sí? Que es lo que vemos en la imagen, quizás está a la derecha de la pantalla de ustedes, hay una pequeña impronta, no es perfectamente circular el extremo
ventricular de la prótesis, Oscar. Que coincide con la tomografía que teníamos. Correte un segundo, Exactamente. Miguel, que vamos a hacer una imagen y vamos a decidir qué hacemos. Ok. Sacar la mano. Vamos a la proyección de trabajo. Ya, sin guía. Vamos a poner a 5 milímetros que no se ve nada. A ver si lo puedo poner un poquito más ahí. Ahí creo que es la posición correcta. Déjame ver. A ver, sacale un poquito el paralaje más craneal, un poquito. Un poquito más. Ahí. A ver, levantame. Ahí. Vamos a hacerlo ahí. Inyecta, Carlos. No, yo creo que ahora es como dice Flavio, ha disminuido francamente. Me parece que no tiene sentido que sigamos insistiendo. ¿Qué opinan? Y coincide la imagen en el Totalmente, seno sí. no coronariano que los estrats se ven un poco más aplastados, ¿no? Correcto. Para ahí, Totalmente fíjense. sí se ve. Se ve mucho menor la fuga, por supuesto, ya no se ve la central de la guía. Y creo que la fuga para valvular o para protésica esa que tiene, seguramente con la expansión de la válvula en las siguientes horas y tiempo va a reducir muchísimo. Y si ya eco la vio ligera, sin significancia, y ustedes en la hemodinamia tienen diástoles adecuadas, creo que podemos dejar en paz esa válvula. Hagamos una votación ahí, cuéntenme cómo les da. Yo la dejaría así. Vale. ¿Ustedes? Votación del panel. ¿Quién posdilataría esa válvula? Yo voto no posdilatar. Flavio. Me parece que es unánime el parecer. Sí, parece unánime la votación de no, Susana. No, definitivamente no posdilataría esa válvula. Yo la veo con una insuficiencia muy leve. La insuficiencia que tenía por la guía, pues Ujú. ya se fue. En el eco se ve súper bien. Yo creo que en la mayoría de los casos las válvulas nunca quedan tan parejitas, casi siempre queda un lado más adentro que el otro, en mi experiencia. Y la verdad, muy buen caso, yo no posdilataría la válvula. Me llamó la atención, doctor, que en la curva, cuando encendió el marcapaso, no estuvo tan amortiguada. Acá en mi centro siempre nos vamos con una curva súper amortiguada que condiciona el marcapaseo para entregar Para la entregar la válvula. válvula. Sí, nosotros en Y realidad en su no lo hacemos. experiencia, Sí, ¿qué perdón. tanto usa el marcapaso en las válvulas autoexpandibles? Incluso hay hemodinamistas que estimulan con la guía. Nosotros lo hacemos en la mayoría de los casos que no tengan trastornos previos de conducción. Y que lo que sí, como lo dije al principio, en este caso, como era un caso en vivo y queríamos evitarnos cualquier inconveniente, preferimos ponerle el marcapasos, a pesar de que no tenía trastornos previos de conducción. Respecto a la frecuencia, sí varía. Hay gente que lo usa a 140, otros a 160 y otros van a más alto para tratar de frenarlo. Nosotros lo que tratamos de evitar es que haya extrasístoles, tratar de tener un ritmo lo más homogéneo posible con el 120. Y en estos pacientes que no tienen una buena función ventricular, tampoco para comprometerlos demasiado con un marcapaseo de alta frecuencia. Te diría que ese es un poco el resumen de cómo lo hacemos. Ahora, si es un paciente que está muy inestable o que tiene una insuficiencia aórtica muy importante, con muy poco calcio, quizás ese es el paciente que sí marcapaseamos a 180, que hemos tenido que hacer 1 o 2 recapturas. Quiere decir que algo no está funcionando de manera ideal y ahí sí hacemos un marcapaseo a más frecuencia. Doctor Yegal. Sí, Oscar, quiero aprovechar, son casos de enseñanza. Cuando libraste la válvula al final, a la hora de soltar los paddles, noté que empujaste un poco. ¿Eso crees que pudo haber participado en que entrara un poco más cuando no era muy calcificada la válvula? Esa es una. Y la otra es, en esta última ortografía se ve muy deformado el seno coronario izquierdo, como que subió y quizás por el contraste de la cantidad no se ve del todo bien el tronco de coronaria izquierda. Cuando uno hace estos casos, tiene esta imagen, sí se preocupa un poco. En términos de enseñanza, ayúdame a explicar estas dos observaciones, de empujar un poquito hacia adelante cuando estás liberando y cómo se deforma la imagen del seno coronario izquierdo, sube y no espantarse necesariamente si no se ve el tronco de coronario izquierdo.
Genial. Con respecto al empujar, no es una maniobra, no tiene que ser empujar la válvula, solo tratar de corregir el catéter para tratar de estar seguro que si el catéter ha quedado sobre todo sobre la curvatura interna de la aorta, que no esté haciendo tracción y que si haya una extrasístole puedas tener un pop-up cuando estamos como en este caso que parecía que estábamos a 1 milímetro. Yo creo que eso no interfiere en el reposicionamiento de la válvula. Lo que sí es lo que genera ese movimiento es el pivoteo de la válvula cuando se desplaza desde la curvatura interna hasta tener contacto total sobre la curvatura externa de la aorta, digamos que adquiere la curva aortoventricular y es ahí donde se profundizan un poquito. Y por eso es que es tan importante estar casi al borde en el seno no coronariano. Y con respecto al seno izquierdo, bueno, no lo mencionamos, pero en esa imagen que ustedes están viendo, arriba en la pantalla se ve claramente la alineación de las comisuras, ¿no? Y qué bien se llena toda la parte del seno que está libre. Y por otro lado, también hay que ver en algunos senos que no tienen calcio o a la inversa, en los que tienen mucho calcio, que a veces uno pierde noción del borde inferior del seno porque la válvula lo colapsa totalmente y uno no lo llena. Y a veces la válvula no está tan profunda como uno cree. Y si uno tiene dudas acerca del llenado del ostium de la coronaria izquierda, te diría que es preferible poner un catéter, hacer una inyección y quedarse tranquilo con eso ante la mínima duda, porque no hay que olvidarse que los pacientes están heparinizados y que si uno tuviera una limitante del flujo podría llegar a tener un problema cuando se va de la sala. Oscar, una pregunta. Alfredo Merino aquí en la moderación. Hola, Alfredo. ¿No te llama la atención o te mete ruido en tu resultado final esa diastólica de 26, 30? Y a lo mejor me gustaría a mí corroborar la expansión total de la válvula grabando la pura válvula en una derecha neutra. Sí, te podemos hacer una derecha neutra. Poner oblicuo a la derecha. Yo creo que tenemos como una discordancia un poco entre la hemodinamia y lo que vemos tanto por el aortograma como por la ecografía. A ver, pero lo vas a tener que, a ver, caudal para que se vea. Bueno, mi amor. No, saca. A ver, ahí está un poquito más. Ahí es la mejor imagen, te hago cine para que se vea mejor. Y la válvula se ve todavía un poquito apretada en la base. Y esa es la discusión, digamos, si uno se quiere aguantar una imagen así o posdilatarla. Y por eso era un poco la discusión y el consenso. Yo creo que ahí ustedes ven sobre el cable de marcapasos esos 2 o 3 strats que están un poco apretados por el calcio en el no coronariano. ¿Coincidís, Flavio Gigal, con eso? ¿O vos? Ahí yo creo que se ve justo sobre el marcapasos y el alambre de la esternotomía se ven 2 strats que están un poco colapsados. La pregunta es si uno lo quiere forzar y estirar y arriesgar o aceptar el resultado con ahí ven mejor una 50 de diastólica con una onda dícrota que se ve. Yo creo que una vez más me parece que es suficiente, pero lo podemos posdilatar si a ustedes les parece necesario. No, bueno, yo estoy de acuerdo con vos, Cacho. Hay una buena onda dícrota y el implante es bueno, la ecografía. Yo le doy mucha importancia a la ecografía, porque es después cómo va a seguir el paciente en el tiempo, ¿no? Vas a ver los volúmenes, vas a ver dentro de un mes, dentro de 6, dentro de un año. No sé, yo en mi laboratorio ya estaría pensando ir a tomar el cafecito. Bueno, nosotros también, pero... Completamente de acuerdo con Flavio, pero me gustaría, en caso de que se acordara posdilatar, digo, que tú como operador tuvieras la decisión de posdilatar, ¿con qué tamaño de balón lo harías, Oscar? Y yo creo que iría con un 25, porque el diámetro máximo no era mucho más grande de 25,7 o algo así. Acuérdense que el 29 de diámetro de la válvula era un oversizing, que eso también nos deja tranquilo, ¿no? Que la válvula va a seguir trabajando, que era de un 20% de oversizing. O sea que la válvula va a seguir expandiéndose, no estamos tan limitados con eso.
Entonces, si tuviera que usar un balón, posdilataría con un balón de 25. Bueno, creo que no mucho más que eso. Doctor Susana Zamudio, Sí, Susana. a veces purgar los sistemas, dar cero, puede quitar ese tipo de situaciones, ¿no? Es algo sencillo que a veces al estar ahí en los casos en vivos, Ahí te vamos lo a dejamos hacer pasar. eso. Ahí estamos en 0, en la curva amarilla. Y ahí te vamos a Y dar eso y apretar el agua. Una pregunta. ¿Qué opinas sobre el estudio Avatar y el Recovery, que son pacientes con estenosis aórticas severas, asintomáticos y que los llevan a cirugía temprana? Bueno, yo creo que hay un subgrupo, quizás de pacientes que se puedan mejorar. Yo creo que ahí conocer las pruebas de estrés, conocer los hallazgos de la resonancia y ver si tienen algún grado de fibrosis, o sea, si tienen BNPA elevado. O sea, lo que yo diría para hacer lo más simple posible, si un paciente absolutamente normal, con función ventricular normal, sin ningún grado de repercusión por ningún método de estudio, yo me animaría a esperar. Si hay una mínima de las otras condiciones, creo que esos pacientes son los que se debieran tratar, por lo menos al principio hasta que lo tengamos más claro. No sé si coinciden ustedes con eso. Vamos a Sí, poner así aquí. es, definitivamente. En ambos estudios son estudios quirúrgicos en los cuales lo que hacen es 2 brazos de pacientes. En un brazo meten a pacientes con estenosis aórtica severa, asintomáticos, y los llevan a cirugía, y en el otro grupo son conservadores, los mantienen en observación. Sin embargo, el Avatar lo que hace es corroborar que realmente los pacientes sean asintomáticos. Les hacen una ergometría, el paciente mantiene su presión, asintomático, negativo para isquemia, y conforme va avanzando el tiempo en ambos estudios, los pacientes que son asintomáticos se van metiendo al brazo de quirúrgicos y se observa en uno, en el Avatar, lo que buscan son puntos como MACE, infarto, insuficiencia cardíaca, eventos vasculares cerebrales, y se observa que les va muy bien a los quirúrgicos, y en la espera fallecen pacientes en el grupo conservador, fallecen pacientes, y en el recovery también se dan cuenta que les va mejor en la cirugía temprana a estos pacientes con estenosis aórtica severa, y los van metiendo también al brazo de cirugía temprana porque ven que la muerte se presenta en los pacientes que están esperando la cirugía. Entonces, en estos 2 grupos, la pregunta es, ¿operas o no operas a un paciente con estenosis aórtica severa asintomático? Y yo creo que el objetivo final de esto es disminuir la mortalidad. Y la directriz de estos 2 estudios va apuntando a que ya debemos de voltear a ver estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay pacientes donde la enfermedad se acelera y los perdemos de vista. Entonces, no solamente con cirugía es a tratar, sino también pensar en TAVI, ¿no? Yo creo que si uno tuviera que resumir lo que tú has hecho de manera muy buena y muy práctica, diría para los más jóvenes que nos escuchan, es que quizás, y apelando a esa cosa que siempre hay que ir modificando los conceptos en la medida que la evidencia se va sucediendo, es que no debiéramos cerrarnos en decir que un paciente con estenosis aórtica severa asintomática o supuestamente asintomática no hay que hacer nada. Primero nos tenemos que asegurar que lo vamos a tener, y empiezo por el final de tu comentario, un seguimiento más o menos cercano. Y la segunda, tenemos que estar seguros que esa estenosis aórtica ya no tiene ningún grado, que no tiene por ahora ningún grado de repercusión. Entonces, si no tiene ningún grado de repercusión y vamos a tener un seguimiento cercano del paciente, quizás podemos esperar. En el resto es el grupo en el cual hay que empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer. Porque como tú bien dices, se ha demostrado que la mortalidad también ocurre en ese grupo, sobre todo esos que tienen un gradiente muy elevado, con velocidades más de 5 metros por segundo, son los que tienen más riesgo. Bien, Yo creo Oscar, que sí. quiero regresar, perdón, quiero regresar al tema porque un intervencionista del auditorio me acaba de mandar una foto de las publicaciones del índice de regurgitación aórtica. Sí. Entonces, en los muy puristas,
me lo mandó como, bueno, parece que el índice da bajo, entonces de acuerdo a la evidencia se tendría que posdilatar, pero digo, creciendo y viendo los procedimientos, yo tengo la impresión de que también importa el juicio clínico en cada procedimiento, todo lo que has evaluado, pero es correcto que ahí está la evidencia y una persona del público, jurista, me mandó eso en el WhatsApp como observación y que el público participe. ¿Qué opinarías? No, que me parece que está perfecto lo que él dice, porque la evidencia dice eso. Ahora después, recuerden que la evidencia requiere de un médico pensante. En este caso, pónganle que yo no pienso mucho, pero ahí hay gente con mucha experiencia como ustedes, como vos, Yigal, como Flavio. Por eso yo les pregunté y por eso me parece que a veces los casos en vivo son buenos, porque uno comparte las decisiones. No el empujar o retirar un catéter, que es la parte más fácil del intervencionismo, sino tomar decisiones. Y es lo que hace que, como bien vos dices, el juicio clínico, es decir, cuánto arriesgo en un paciente añoso, con una posdilatación, con un nódulo de calcio, con una posdilatación agresiva para mejorar un índice, cuando tengo dos otros métodos, caso el eco y caso la hemodinamia, que me dicen que la insuficiencia aórtica es leve, que tengo un oversizing importante y que yo espero que ese nódulo de calcio vaya a ir de alguna manera cediendo un poco, siendo que era un nódulo de calcio importante, pero no tanto. Recuerden que el comienzo de la charla empezó si predilataríamos a este paciente y la mayoría de ustedes pensó que con el poco calcio que tenía no era necesario. Entonces, si uno es unicista en el criterio, uno diría, bueno, si no tiene tanto calcio y la válvula se va a seguir expandiendo, ¿para qué arriesgar con una maniobra adicional? Sí, de acuerdo. ¿Ya no hubieras posdilatado tú que me mandaste el WhatsApp? Tú si hubieras, ¿estás seguro de que hubiera posdilatado, Oscar? Puede Ok, ser, puede doctor, ser. doctor Mendiz, muchas gracias por el caso. En obvio de tiempo nos pide el comité organizador CITIC que nos movamos a la plática del doctor Fabio. Perfecto. Ya nos quedamos con varias cosas que comentar del acceso, del cierre, pero Acá le vamos a... agradecemos mucho, creo que un excelente resultado y gracias a todo el grupo de Fundación Poner de Favaloro frente. por la transmisión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Vamos a cerrar el acceso y nos vemos mañana para un caso de bifurcación coronaria. Soltame un poco la camilla. Así que mil gracias de nuevo por la invitación y estaremos mañana. Vamos a dar vuelta con un balón para hacer el test una vez que cerramos con los ProLife. Chau, chau, suerte y hasta mañana. Cacho. Un Chau, abrazo, Flavio. felicidades.